entendiste nada. Vale. Igual no te mando el número de la abuela. Este agujerito te quedó. ¡Ah! ¿Cómo me pasó eso? Bueno. María, Sí, una pregunta. O sea Sí. que en realidad lo que le estamos dando de amplitud son 5 centímetros, ¿verdad? Serían 10 No. centímetros, porque es 2,5 el lado delantero, más 2,5 la espalda del lado derecho, más 2,5 delantero y espalda del lado izquierdo. ¿Está bien o estoy errada? No, está bien, está bien. Está perfecto. Es como depende de cómo lo racionalice cada uno, pero está bien. A las cuentas llegas exactamente igual, que son 10 centímetros en total. Claro. Sí, la delantera se transforma, la trasera se transforma igual que la delantera. Cualquier cosa que vos hagas, transformes en la sisa delantera, vas a transformarlo en la sisa trasera. Si lo transformas, si agrandás el escote hacia afuera en la delantera, sí, en la parte del hombro, en la trasera tenés que hacer exactamente lo mismo, porque si no el hombro no te va a quedar igual. Vas a tener problemas en el hombro, te van a quedar en diferentes medidas. Y si hago con manga corta, se lo tengo que traspasar también a la manga. Exactamente, sí, sí, sí. Si haces manga corta, por ejemplo, esto sería como una remera manga larga. Si ustedes quieren hacer o manga corta, si ustedes quieren hacer una manga larga, lo que van a tener que hacer es achicar la sisa, porque la manga larga es más angosta. Sí. Y la manga larga es más angosta y por lo general se hace de modal o de telas que se elastizan mucho más. En cambio, las mangas cortas, por lo general, se hace con algodón. Si se hace con algodón, la sisa es un poco más abajo. Si se hace una remera manga corta con modal, la sisa se eleva, ¿sí? Para que me quede la manguita ajustada. Depende de qué tan ajustado ustedes quieren esa manga en el brazo. ¿Sí? Claro. En el brazo, y después también hay que relacionarla con lo que es la parte puño, si no te queda un puño para una mano, o sea, 2 veces la mano tuya. Exacto. Por eso hay que ver que, por ejemplo, si vos estás trabajando con una tela elastizada, no vas a trabajar con el contorno de puño, por ahí con una reducción de ese contorno de puño para que te quede. Pero acá vamos a trabajar, después les voy a explicar cómo pueden, por ejemplo, si yo tengo este molde, el básico, ¿sí? El molde base, y yo este molde lo quiero reducir porque tengo una tela elastizada, ¿cómo podemos hacer una reducción de este molde para telas elastizadas? Sí, o sea, por ejemplo, si yo reduzco en la parte del escote es 0,5, en el hombro 0,75, acá es 0,5, igual ahora se los tiro, después se los marco. 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro. Si lo reduzco 1 es un 10%. Si lo reduzco 2 es un 20%, si lo reduzco 3 es un 30%. ¿Sí? Pero eso es, si yo tengo este molde y, por ejemplo, de este molde base quiero hacerme una remera que me quede ajustada y usarla con una lycra. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan ajustada yo quiero que me quede? O depende de la elasticidad de esa tela, también es lo que yo voy a hacer el molde. Moldería, chicas, no es algo que, o sea, es mucho más fácil, compro un molde, agarra, que muchos me dicen, María, pasame el molde y hago la remera. Yo les puedo enseñar a hacer la remera, les paso todos los moldes, hacen las remeras y listo. Pero lo que yo quiero que ustedes aprendan es que por ahí ese mismo molde que ustedes están haciendo para una remera con una de algodón, les va bárbaro, se hacen ese mismo molde, una de lycra y les queda grande. O se las hacen en una de morle y calza diferente. Entonces, ¿por qué calza diferente? Porque el molde no está armado para esa tela. Si cada molde está armado para una determinada tela. Entonces, es lo mismo que lencería. Si yo me hago un molde para una bombacha de algodón que no estira, y el mismo molde lo utilizo para una de lycra, la de lycra por ahí me entre. O sea, yo hago el molde para una de lycra con reducción, y ese mismo molde la hago de algodón, la de algodón no me va a entrar porque no se estira como se va a estirar una de lycra. ¿Sí?
María, ¿es verdad que cada talle lleva 2 centímetros de diferencia? O Son sea, si 4, estoy en un 44 y paso un 46, a todo le agrego 2 centímetros y estaría haciendo un molde nuevo. Sí y no, lo que es, no. Cuando vos querés, por ejemplo, si querés hacer una progresión, tenés este talle y querés hacer una progresión de talles, en Sí, las apuntes que yo les pasé, hay una hojita que habla sobre la progresión de talles, cómo hacer una progresión. Sí, o sea, lo que es progresión de talles, no me voy a meter ahora en el escalado, ¿sí? no, Porque si no, 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 si no pero se si confunde. acá, en este, ¿ven? Tienen la Sí, progresión de talles. 1 centímetro hacia cada lado, ¿sí? Son 2 centímetros, en total son 4 centímetros. Que vas a darle de sí. más a la. Es 1 centímetro, por ejemplo, hacia el ancho, 1 centímetro hacia abajo, pero dependiendo de qué estés haciendo. Por ejemplo, si estás haciendo Sí. una remera, por lo general la remera son 4 centímetros hacia abajo entre talle y talle. Mm. ¿Sí? En el costado son 1 centímetro, después en la sisa, ¿sí? O sea, se van manejando de manera diferente. En el hombro se sube 0,25, en el cuello 0,25, y hay líneas que hay que ir respetando para poder ir armando cada una cada uno de estos. Que es lo mismo que se hace para agrandar, se hace también para achicar. Esas líneas, yo se las voy a marcar ahora, por si salen desde la sisa, ¿sí? Si yo este mismo modelo de remera lo quiero achicar, lo que voy a hacer, o agrandar, es decir, desde la sisa hasta el hombro, hasta donde yo tengo el cuello, estiro una línea. Desde esta hasta la sisa, estiro otra línea. Hasta la sisa nueva, ¿sí? Estiro otra línea. Hasta la cintura, una línea. Y hacia la cadera, otra línea. Entonces, cuando yo voy a tanto o agrandar o achicar, ¿sí? Si yo achico medio centímetro, por ejemplo, en el cuello, lo que yo hago es apoyo ahí, ¿sí? Sobre esta línea, por ejemplo, voy a agrandar medio centímetro y llevo medio centímetro hacia arriba, ¿sí? Medio centímetro hacia arriba y de este lado otros medio centímetro. Entonces, ahí yo ya tengo la primera. Y de este lado, ¿sí? Yo lo que hago es, chicas, hay un micrófono abierto. Marcar medio centímetro, ¿sí? Y acá si tengo que agrandar 1 centímetro, marco 1 centímetro hacia el costado. Pero me mantengo sobre esa misma línea. Esa misma línea, a mí, o sea, se va a modificar, sí, porque yo parto desde acá arriba, entonces yo voy haciendo ahí, ¿sí? O sea, lo que se va a estirar hacia arriba, esta línea va a quedar exactamente lo mismo, la sisa va a ir sobre esta misma. Si yo marqué 1 centímetro acá, hago lo mismo hacia todos los lugares. ¿Sí? O sea, llevo hasta la cintura acá y hasta la cadera, la línea de cadera, donde bajo va a ir derechito ahí. ¿Sí? O sea, lo que tengo que ir haciendo es uniendo estos puntos. Este punto, este. ¿Sí? Y lo mismo, bueno, este va derechito desde acá, que si bajo medio centímetro y medio centímetro de allá arriba, lo que tengo que hacer es unir esa parte ahí. Eso es tanto para abajo como para arriba, ¿sí? O sea, eso si subo o si bajo. ¿Se entiende? Esto es si ustedes Sí, quieren sí. agrandar o achicar, pero es más que nada para que lo tengan, que cuando vean el apunte, en el apunte estas líneas no están. Sí, en el apunte apenas se ven unas liñitas muy finitas acá, pero salen desde este punto, ¿sí? Desde el punto de la sisa, para que lo tengan como en cuenta, para cuando revisen el apunte,
sepan desde dónde salen esas líneas para saber hasta dónde puedo agrandar. Esta es una remera básica, ¿sí? Este es el delantero, y ahora vamos al trasero. El trasero es exactamente lo mismo, ¿sí? Tengo que achicar, o sea, tengo que 3,5 centímetros, en la base, en la parte de atrás, 3,5 centímetros, ahí, y genero en la parte del escote. La sisa, ¿Qué? Que justo te fuiste. Ah, ahí está. En la sisa, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, desde esta línea salgo 1 centímetro, ¿sí? Salgo 1 centímetro, perdón, bajo 1 centímetro y salgo 2,5 centímetros. Lo mismo que hice en el delantero lo hago en la espalda. Entonces modifico mi sisa y de ahí voy derechito hacia abajo. Ahí yo ya tendría marcado, ¿sí? La diferencia entre el delantero y la espalda. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Yo ahora les explico y les vamos a armar la remera básica. ¿Sí? Esta es una remera que yo les digo, si salgo 2,5 centímetros, me va a quedar holgada. Es una remera de las clásicas que nosotros nos ponemos. Sí, después ya les comparto el dibujo de las líneas. De estas líneas me decís. Listo, no hay problema, Silvi, no hay problema. ¿De estas líneas? Dale, después yo se los paso. Perdón, Mari. Y en mi caso, que yo quiero achicar la sisa porque me quedó muy grande. Bueno, vamos a hacerla en este que, si vos la ves que te queda muy grande, lo que vas a hacer es, en vez de bajar, y es más, si no querés salir, no salís. O sea, el salir es darle la flojedad a la prenda que nosotros queremos, ¿sí? Yo les estoy dando 2,5 centímetros, ustedes pueden darle menos. En vez de bajar 1 centímetro, lo que vas a hacer es subir o 1 centímetro o 1,5 centímetros. Si lo ves, yo te diría que la subas 1,5 centímetros. Entonces, lo que vas a hacer es subís 1,5 centímetros desde este punto, y acá vos decidís si alejás o te mantenés ahí. ¿Sí? O sea, si mantenés la sisa ahí. Y lo que haces es, de ahí volvés a redibujar la sisa. Y ves que se Sí. achica bastante. Perfecto. Listo, La gracias. bajada del cuello, no, de nada, es 3,5 centímetros. O una medida que vos podés llegar a tener para saber si estamos bien con la sisa, tomate el contorno del brazo. Entonces, tomando el contorno del brazo, te vas a dar cuenta, o sea, en la parte más, sí, en la parte más cerca de la sisa, ¿cuánto tenés en ese contorno? Entonces, sacás la mitad y te tiene que dar la mitad de o sea, pero la mitad midiendo este pedacito, ¿sí? Entonces ahí vas a sacar bien si está bien esa medida o tenés que achicarla por ahí un poco más. Perfecto. Pero esto, ¿sí? Si vos estás trabajando con tela, con algodón, ¿sí? Con un jersey de algodón que no se estira. Si vos esto lo vas a trabajar con un modal y querés que la prenda te quede ajustada, lo que hay que hacer es una reducción, pero el molde tenés que hacerlo desde cero con las reducciones. ¿Sí? O sea, yo se lo voy a explicar ahora, pero lo vamos a ver bien cuando veamos calza. Pero lo de las reducciones es exactamente igual para todos. Si yo tengo, por ejemplo, un 100 de contorno de busto, ¿sí? Y tengo un modal, puedo hacerle una reducción, ¿sí? Le voy a restar un 20% de ancho. Entonces me va a quedar 80 centímetros el contorno de busto. Esta medida es la que tengo que dividir por 4. Entonces me va a quedar un 20 centímetros en vez de 25.
mi rectángulo, ¿sí? Todas las medidas que son de contorno o de ancho, todas esas medidas se resta el 20%. Y del largo podemos restarle un 5%. Si yo tengo el largo de espaldas de 42 o de 40, le resto un 5%. Y así sucesivamente, todas las alturas le resto un 5%. Si es una tela que tiene doble rebote, ¿sí? Tengan en cuenta si tiene doble rebote. ¿Cómo sabes si tiene doble rebote? Y te explico. Daniela, tu cara me, me mató como diciendo, ¿esta de qué me está hablando? Para. Ahí va. Esta es una tela con doble rebote, es un algodón con lycra, ¿sí? Estira hacia los costados, pero también estira hacia arriba. Esto es doble rebote. El modal, el algodón con lycra o la lycra, por lo general, tienen doble rebote o el... Y ahora se me fue el nombre. Vengo hace rato que lo tengo en la cabeza dando vuelta el Morley. Ahí está. El Morley también tiene doble rebote. Dependiendo de qué tipo de Morley, a veces tiene doble rebote. El Morley es el que viene con las canaletitas, que viene, puede ser de algodón. A ver si tengo, yo tenía un cosito de bebé por acá hecho de Morley. Pasa que acá. Esto es Morley, ¿ven? Pero esto no es un Morley de algodón, sino es un Morley de poliéster. Entonces tiene, ¿ven? Se elastiza hacia el costado y hacia arriba tiene muy poca elasticidad. Entonces, esta al tener poca elasticidad, yo directamente ni le saco el 5%. Dejo las alturas, las dejo exactamente igual. Tienen que siempre revisar qué tipo de tela van a trabajar para eso. ¿Y cómo saber qué elasticidad tiene? Para saber la elasticidad, yo te necesito recortar un rectángulo o tomar 10 centímetros de la misma tela, es lo mismo, ¿sí? Yo agarro, marco de acá a acá 10 centímetros, ¿sí? Y estiro. Fíjense que yo estiro un poquito hasta 12 y se mantienen las rayas, no se deforman tanto. Si yo empiezo a estirar más, las rayas empiezan a hacer esto. ¿Sí? Empiezan a estirarse hacia el costado. Las rayitas que son las de típico de estas telas, de la tela de punto. Si yo estiro mucho, las rayas se empiezan a abrir demasiado y se empiezan a deformar. Entonces, por cada centímetro que yo estiro, es un 10% que yo voy a retirar, ¿sí? O sea, voy a descontar de ese contorno, ¿sí? Si yo puedo ponerle, o sea, si yo esta lo estiro hasta un 3, ¿sí? Hasta el 30%, la prenda me va a quedar igual. Pero ¿qué pasa? Que cuando me la pongo, me va a quedar bien ajustada o se va a empezar a transparentar dependiendo del tipo de tela que nosotros estemos usando. Entonces yo, por ejemplo, si esto lo hago, lo puedo estirar hasta casi 18, ¿sí? O sea, puedo hacerlo así chiquitito, me va a entrar, pero me va a quedar traslúcido, ¿sí? O sea, va a quedar transparente. Entonces la idea es que quede ajustado, pero que no quede traslúcido, o sea, que tenga sus cosas. Esto por lo general es mucho con lencería, se trabaja con esas proporciones, ¿sí? Entre un 20 y un 30% en reducción. Entonces, por eso les decía que si, por ejemplo, tienen una remera, tienen el molde base de la remera y quieren hacer una reducción, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es desde acá a acá 0,50, 0,75, 0,50, reducimos desde este punto 1 centímetro y 1 centímetro de abajo hacia arriba achicamos 1 centímetro. Yo igualmente ese patrón se los voy a pasar. Este moldería de chicos, pero es exactamente lo mismo para adultos, ¿sí? O sea, la reducción es lo mismo. Entonces, ¿no podés dar el presente? Silvana, en el cuello eran 3,5 centímetros, bajamos. Bajamos en el cuello 3,5 centímetros, en el trasero lo mismo, y en el hombro 3,5 centímetros. Esta ya es la cuarta clase, ¿no, chicas? Sí. Bien. Este es lo que es remera básica.
¿sí? O sea, o suben o bajan. Si vos querés, ¿dónde dejé el barro? Acá. En vez de salirle 2,5 centímetros, podés salir 1 centímetro. Lo llevás, este centímetro que saliste, lo vas a llevar hacia la línea de cadera, ¿sí? Y ahí te va a quedar ajustadita a la cadera. Si vos querés que te quede un poco más holgada la cadera, lo que podés hacer es estirarlo hacia afuera y en la cadera darle un poco más de holgadura. O sea, si saliste 1 centímetro ahí, en la cadera salís 1 centímetro y te va a quedar con un pequeño base. O sea, no te va a quedar mucho, pero un pequeño base. Si nosotros tenemos, vieron en la tabla de talles que tienen el talle delantero y el talle de espalda. Creo que la tabla, que una de las tablas que le pasé tenía el talle delantero y talle de espalda. En el talle delantero, que hay algo que me olvidé de marcarles, nosotros vamos a agregar acá abajo la diferencia, ¿sí? Le vamos a agregar entre 3 o 4 centímetros. A veces es la diferencia entre el talle delantero y talle de espalda. O sea, si yo, por ejemplo, en el talle de espalda tengo, en este talle delantero tiene 42 y el talle de espalda tiene 40, ¿sí? ¿Cuánta es la diferencia entre el delantero y el espalda? De 2 centímetros. Entonces, en el delantero, acá abajo voy a agregar 2 centímetros y lo voy a unir con este punto, con el punto donde yo, acá, vamos a armar con el punto que armé solamente en el delantero, ¿sí? Esto no me tiene que quedar en pico, esto yo tengo que generarle una pequeña curva para que quede ahí. ¿Esto para qué es? ¿Sí? Estos 2 centímetros que yo estoy bajando hacia adelante. Es para que la prenda no me quede, para que tenga el mismo aplomo que atrás, porque si no se queda como que quedaran en diferentes alturas, o como que tuviera diferentes alturas. Entonces, para que el delantero tenga la misma altura que el trasero, les bajamos esos 2 centímetros de diferencia que tiene el delantero. El top deportivo y entraría dentro de lencería. Entraría más dentro de lencería que dentro de esto. ¿Podrías hacerlo? Sí. Podés hacer el top deportivo cuando haces la parte de musculosa. Cuando haces la musculosa, vos ya tenés, desde este punto tenés la axila, vas a bajar la mitad entre, bueno, ahora después igual si quieres les explico algo así muy por arriba, pero no, no va a ser exactamente, ¿sí? Bien, entonces tengo, acá de ahora después tengo que definir cuáles son todas las líneas. Voy a ir al trasero. Mira que les dije que hay demasiadas líneas y después uno se confunde. Voy a medir, ¿sí? Cuánto tengo de sisa. En este caso es 11 y medio. Bien. Vamos a hacer la manga, ¿sí? Ahora vamos a armar la manga. Para armar la manga, que la voy a buscar para no meter la pata. Porque si no les voy a salir con la manga de otra moldería y no quiero que veamos la manga de esta que estuvimos viendo. Y vamos a hacer la manga. Para hacer la manga, lo que yo voy a tomar es la medida desde el hombro, ¿sí? Hasta la sisa, ¿sí? Esta medida. Pero con la nueva, ¿sí? La nueva transformación de acá a acá. Voy a tomar esa medida y en función de esa medida voy a empezar a armar la manga. En este caso era 11.5. Creo que me daba ahí, creo.
Entonces, vamos a marcar el largo de manga, ¿sí? Que yo, fíjense, doblé el papel a la mitad y tengo marcado el largo de manga, que en este caso, si es una manga larga, tiene 30 centímetros. Desde este punto, ¿sí? O sea, desde acá arriba hacia abajo, voy a marcar la décima parte del contorno de busto. O sea, en este caso, ¿sí? La décima parte del contorno de busto, mi contorno de busto, en este caso, uy, no me acuerdo cuánto era. Alguna que del talle 38, chicas, el contorno de busto, ¿de cuánto era? ¿20,5 puede ser? Bien, 20,5. Perfecto es. La décima parte del no, el contorno de busto total. No, 22 y algo, 22,5 No, creo que no, sea. no, el contorno de busto completo. 82. 82. Ok. La décima parte es 8,2 más 2 centímetros. ¿Sí? Sería 10,2. Entonces, yo lo que voy a hacer es bajar desde esta línea hacia abajo la décima parte del contorno de busto más, que acá me quedó chico el papel, no va a quedar, no me va a alcanzar, pero no importa. La décima parte del contorno de busto más de 2 centímetros. El contorno de busto total, no la cuarta parte del contorno, ¿sí? Contorno de busto total es la décima parte más 2 centímetros. Esto lo que me va a permitir es la bajada. Es la bajada de copa. Y en esto, ¿sí? Yo voy a marcar la mitad de la sisa. ¿Qué tengo que hacer? Es medir cuánto tengo de contorno. Esta no era el contorno de la sisa. Fíjense, el centímetro lo tienen que tener guardado así, no hecho un rollito. A ver si puedo. Tenemos 12 centímetros y medio, que el delantero tendría que medir exactamente lo mismo. 12 centímetros y medio. Entonces, yo esta medida, o sea, yo lo que tengo que hacer es tomar esta medida, ¿sí? Esta medida la voy a trasladar acá al costadito. Yo tengo que medir desde acá y llevarlo, ¿sí? Hasta que, o sea, acá tengo que trazar una línea indefinida, por eso les dije que me quedé corta con el papel. Vamos a hacerlo otra vez. Y otra vez hice lo mismo que hice la otra vez. Por poner el papel al revés, pensé que me iba a quedar, pero no. Vamos a poner el papel ahí. Trazo una línea, ¿sí? Marco la décima parte del contorno. Trazo una línea indefinida. En 10 minutos se termina, chicas, así que se vuelven a conectar. Yo tengo 12 centímetros y medio, entonces coloco mi regla, ¿sí? O el centímetro que yo tomé, tomo desde ahí y llevo hasta que esta línea cruce con estos 12 centímetros y medio de acá. ¿Sí? Y ahí trazo esta línea. ¿Hasta ahí vamos? Una vez que yo tengo trazada esta línea, lo que voy a hacer es dividirla en 4 partes iguales. 3 y pico. Ahí.
lo divido en 4 partes iguales. Y lo que voy a hacer es subir en el primero medio centímetro, en el primero 1 centímetro, en el segundo subo 1 centímetro, y en el tercero bajo 1 centímetro. ¿Sí? Es, subo 1, subo 1 centímetro, y en este bajo 1 centímetro. ¿Para qué? Para después poder unir esas líneas, ¿sí? Yo desde acá voy a ir hasta esta, sigo por esta línea acá, y después genero la curvita para llegar acá. ¿Sí? Esto es lo que sería, lo que corresponde a mi sisa. Si yo, por ejemplo, y de acá, bueno, abajo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es poner el contorno de manga, o sea, la mitad del contorno de puño, si estoy haciendo una prenda que no se estira mucho. Entonces pongo la mitad del contorno de puño y uno con la sisa. ¿Sí? Acá ya tendría una sisa. Fíjense que esta manga es una manga amplia, ¿sí? Porque obviamente el dibujo es amplio. Pero si trabajamos con una manga, como me decía Daniela, con una sisa más angosta, ¿sí? Yo ahora se los voy a marcar dentro de este mismo. Y lo que voy a hacer es medir. Tengo que medir esta sisa. Por ejemplo, en este caso, lo vamos a hacer con el sin 10, 10 y medio. Entonces, yo, por ejemplo, lo voy a marcar sobre la misma. Esperen que encuentre el verde. Vamos a hacerlo así. El contorno, o sea, la altura de copa es exactamente la misma. Lo que me va a quedar es más angosto de acá. Entonces, desde acá, yo lo que tengo que hacer es marcar 10 centímetros y medio. Entonces, esperen que se me... ¿Sí? Van a ver. Y de ahí lo mismo. Subo 1 centímetro, 1 centímetro, bajo 1 y genero, ¿sí? La curva. Pero fíjense que obviamente la manga, ¿sí? Se achica un montón. Si mantengo el mismo ancho del puño, o puedo achicar el puño. Por ejemplo, el puño lo puedo achicar. Si quiero que esta manga me quede más, o sea, que me quede bien ajustada, lo que voy a hacer es generar, ¿sí? Apenas una pequeña curva. La marco más o menos la mitad de este recorrido. En la mitad entro medio centímetro. Y voy acá. Esto es para que me quede más ajustado, ¿sí? Ahí. Y después de ahí, ahí. Entonces lo que yo hago es achicar este recorrido para que la manga me quede más ajustada al brazo. Eso para cuando vieron esas remeras que te quedan ajustadas al brazo. Bueno, es de esa manera. La transformación sí te va a dar lo mismo porque la altura del hombro es exactamente lo mismo. Y cuando vos transformás esto, te va a dar igual. Y en el caso de agrandar, que yo le decía que la copa quedaba igual y la parte de la sisa como que estaba elevada. Es lo mismo. Te va a quedar más hacia afuera. O sea, esto va a determinar, o sea, este recorrido va a determinar qué tan ancho va a ir esto acá. Ujú. A ver, esta es la que yo estaba tomando. A ver, ya vamos a ver. Por ejemplo, si yo le subo. Bueno, a mí la sisa delantera y la trasera me dio exactamente lo mismo.
Pero ustedes tienen que fijarse, igual tienen que tomar desde la sisa trasera, ¿sí? O el contorno. Si ustedes tienen el contorno, si tienen diferencia, perdón, entre la sisa delantera y la sisa trasera, ¿sí? Que esta medida da diferente, lo que hacen es tomar esta medida, suman esta y sacan la mitad. Y con esa mitad hacen esta diagonal. ¿Sí? O sea, es el contorno de la sisa a la mitad. En mi caso, por ahí la diferencia es tan mínima, por eso yo no la anoto, porque es un molde re chiquito. Pero por ahí ustedes la diferencia, no sé, tienen 1 centímetro más en la espalda que en el delantero, entonces tienen que sumar. No sé, le da 25 de un lado y en el otro da 24, bueno, tienen que sumar esas medidas y sacar la mitad. Y con la mitad, de ahí hacen lo que corresponde a la manga. ¿Sí? Ya entendí, bro. No vi la diferencia de una a la otra. Ahora sí ya. Perfecto. Buenísimo. Bien, ¿cómo van hasta ahí? Bien. Perfecto. Bien. David, ¿cómo vas hasta ahí? Que yo por 2 por 3 te me perdés. Igual sé que te vi recién entrar, por ahí te perdiste una parte, pero si te perdiste algo, avísame, porque te lo vuelvo a explicar. Ay, Dios, el mate es horrible. Bien, esto es con respecto a lo que es manga, ¿sí? Yo después esto lo voy a recortar. Voy a intentar a ver si para la próxima clase puedo armar este diseño y ponérselo a mi amiga Fiona. ¿Sí? Ponérselo a Fiona porque es casi la misma talla de Fiona. Por ahí es un poquito más chiquito, pero se lo vamos a poner a Fiona. Tengo que hacerle las piernas, a ver si hoy le puedo armar las piernas al maniquí. Entonces, hasta acá tendríamos lo que es remera, ¿sí? Manga, delantero, trasero. Tengan en cuenta que este escotado, ¿sí? O sea, este cavado que yo le estoy haciendo al cuello, yo después acá le voy a agregar un rib de 2 centímetros. Si yo a esto le agrego un 10, me va a quedar bien escotado, ¿sí? Me va a quedar 3,5 centímetros más alejado del cuello. Vamos a tomarlo acá. Si yo, esto, sin el escote, esto me queda acá. ¿Sí? Sin el escotado de esos 3,5 centímetros. Si yo le escoto 3,5 centímetros, me va a quedar acá el cuello. ¿Sí? O sea, me va a quedar mucho más abierto. Para mujer no hay ningún problema, porque para mujer por lo general el escote es más abierto. Pero para varón, si vos si quieren hacer una remera para hombre, tienen este escote, y a este escote se le va a restar, por ejemplo, un rib de 3 centímetros. Si ustedes quieren poner un cuello de rib, se les descuenta lo que va a tener el rib más 1,5 centímetros, 2 centímetros. ¿Sí? En vez de 3,5 van a ser 5. ¿Por qué? Pues yo tengo que descontar lo que le voy a poner del rib y salir, o sea, bajarle entre 1,5 centímetros y 2 centímetros. Para hombre. ¿Sí? O sea, en vez de escotar 3,5 centímetros, lo que voy a hacer es bajar entre 1